hablar sobre un pedido de habeas corpus por los detenidos, por las personas que se encuentran privadas de su libertad en la cárcel local. Para conocer más detalles, ya mismo lo saludamos al doctor Ballini. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Estamos aquí en C20N. Martín Alaniz es mi nombre. Muy buenas tardes, Martín, y a todos los televidentes. Bueno, gracias doctor por charlar con nosotros. Cuéntenos qué pedido han formulado ante la justicia y qué condiciones están observando, ¿no?, allí en la cárcel de Barrio Belgrano, aquí en la ciudad. Principalmente solicité un pedido de una acción de habeas corpus colectivo y no lo hice principalmente en una persona en particular para resguardar la integridad psicofísica de quien pueda oportunamente firmar ese escrito. De esta forma, lo presento en favor de toda la comunidad carcelaria del Servicio Penitenciario número 5 de Villa María, y los puntos que se solicitan en ese habeas corpus son varios, entre ellos condiciones inhumanas y degradantes de detención, abuso de prisión preventiva y otros temas. Bueno, o sea, por un lado, las condiciones del lugar y por otro lado, digo, la forma en que la justicia está procediendo ante cada una de las aprehensiones, doctor. ¿Puede mencionar algunas en específico, algunas situaciones que justamente llevan a muchas personas a la cárcel y tal vez no lo deberían estar, al menos mientras dura la investigación? Principalmente, y luego de un dictamen que surgió recientemente a través del Comité contra la Tortura, en Córdoba existe un exceso de prisión preventiva como no se da en ninguna provincia del país. Eso se da principalmente a tres factores. Hay un exceso de personas privadas de su libertad con prisión preventiva por supuestos delitos de violencia de género, narcomenudeo y abuso sexual o supuestos abusos sexuales. Es decir, estos son los principales delitos, ¿no?, que mencionan como abuso de prisión preventiva. ¿Y cuáles son los motivos que dan los fiscales o la justicia respecto al abuso, digo, o a la utilización de la prisión preventiva justamente como un resguardo, para decirlo de alguna manera, para continuar investigando cada uno de estos hechos? Digo, no pueden esperar justamente si la condición, si la situación están dadas, digo, no pueden esperar el juicio en libertad si justamente la norma infringida no implica que tienen que ir directamente a la cárcel, doctor. En realidad, una cosa es lo que prevé el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde, en resumidas cuentas, la prisión preventiva debiera ser absolutamente excepcional y indudablemente para casos en donde esté verdaderamente justificado y probado con elementos objetivos lo que se llama la peligrosidad procesal. Esto es el entorpecimiento de la investigación o un eventual peligro de fuga. Ujú. En la realidad que nos toca vivir, más precisamente en Córdoba, que tenemos la justicia más dura del país, la prisión preventiva es casi una regla. Claro, no es la excepción. No, no es excepción para nada. Incluso Ujú. en los diversos ceses de prisión que uno como abogado defensor presenta, se le ofrece tobillera electrónica, prisión domiciliaria, caución, una serie de hipótesis a los fines de destruir esa peligrosidad procesal, y siempre te contestan con una fundamentación global o afirmaciones dogmáticas, pero siempre la respuesta es un no contundente y principalmente se da en ese tipo de delitos. Ujú. Doctor, y en cuanto a la superpoblación de presos, ¿qué han podido observar respecto a lo que sucede aquí en la ciudad, en la cárcel ubicada allí en Barrio Belgrano? No es reciente lo que ocurre en la cárcel de Villa María. Ya en el Ujú. 2020 denuncié en la Justicia Federal, en la Fiscalía Federal de Belville, condiciones inhumanas y degradantes de detención. Allí se está investigando precisamente, en su momento ha sido testigo hasta el propio director de la cárcel, en donde vendió a la cárcel como si fuese un hotel 5 estrellas y dista mucho de ello.
principalmente porque la cárcel de Villa María tiene una capacidad que no supera las 700 personas y hoy estamos hablando de más de 1.200 personas detenidas, con pabellones de 100 personas que a lo mejor tienen un inodoro en funcionamiento, sin puerta, en donde ni siquiera la privacidad de un interno de poder hacer sus necesidades fisiológicas con privacidad. Casualmente hablando con un interno en el día de hoy, ayer, consecuencia de este habeas corpus, que seguramente se ha viralizado, hicieron una fumigación exhaustiva dentro de la cárcel, pero los alacranes y las famosas chinchas rojas que le chupan la sangre a los internos abundan dentro de la cárcel. Principalmente se le entrega un bidón de cloro para que los internos, haciendo lo que se llama una polla, le paguen a otro interno para que limpie. Y esto ocurre desde antes de la pandemia y sigue ocurriendo. Ni hablar de 8 personas durmiendo en una celda y hay gente durmiendo en el suelo. La escasa atención médica, salvo casos extremadamente urgentes, hay suicidios dentro de la cárcel. Una persona cuando necesita contención y le pide asistencia psicológica al servicio penitenciario le dan un turno cada 2 o 3 meses. Lo mismo pasa con la asistencia psiquiátrica y en materia de alimentación. Entiendo de que no existe un nutricionista del país que apruebe la dieta que existe en la cárcel de Villa María. ¿Qué comen, por ejemplo, doctor? Le dan puchero, en donde se le ve los pedazos de grasa flotando, muy poca o escasa fruta, muy poca fibra alimentaria. Indudablemente la alimentación dista mucho de ser acorde a lo que come o que debería comer una persona para que no le falten los nutrientes esenciales, vitaminas y demás. ¿Cómo continúa, por último, la vía legal luego de presentado este habeas corpus? Debe pronunciarse la justicia federal, porque yo lo presenté en la justicia federal de la ciudad de Belville. Luego, si la justicia federal se declarara incompetente o resolviese en contra, existe lo que es una apelación automática, o sea, lo eleva a la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Y yo también solicité que se le dé participación al Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General de la provincia, Tribunal de Ética de los Psicólogos de Córdoba y el Tribunal de Ética de Magistrados, porque precisamente las situaciones de detención que sufre la población carcelaria de Villa María va de la mano de las actuaciones del juez de ejecución penal, en donde ha tomado como, si se quiere, una moda de arrogarse facultades discrecionales en los pedidos de libertad condicional. Recordemos que la libertad condicional es un derecho interno y el juez de ejecución penal directamente le hace lo que se llama una pseudo pericia psicológica, porque el psicólogo de la cárcel le hace una entrevista clínica y no forense y tampoco aplica batería de test y a partir de allí, previo vista del fiscal, le da un no a la libertad condicional y le dicta 12 sesiones de tratamiento psicológico intramuros sin la posibilidad de que entre un psicólogo externo a tratar al interno. Cuando el servicio penitenciario le da un turno cada un mes o cada 2 meses al interno, el interno, pese estímulo educativo que tenga, o fagina, o conducta, o concepto, termina saliendo 6 meses o un año posterior al pedido de la libertad condicional, casi con la pena cumplida. Doctor, bueno, le agradecemos por esta charla para conocer un poco más de lo que sucede allí, por supuesto, en la cárcel de Villa María y vamos a estar a la espera justamente de las resoluciones que tome la justicia luego del habeas corpus presentado por usted. Le mandamos un saludo y muchas gracias. Saludos, Martín, a todos los televidentes y salud para este año. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Allí pasaba el doctor